Hola, ¿qué tal, amigos de Reflexiones de Fe JC? Quiero invitarlos el día de hoy a hacer una meditación un tanto particular, preguntándonos, empezando con una pregunta: ¿cómo te ayuda Dios? ¿Tú alguna vez le has pedido ayuda a Dios? ¿De qué manera te ayuda? Mucha gente que no es creyente critica a los que somos creyentes precisamente desde la caricatura de Dios que mucha gente tiene. Me refiero a que hay personas que piensan que Dios, por ser todopoderoso, tiene que hacer todo lo que le pidamos por el simple hecho de habérselo pedido. Y si ya le pediste, por ejemplo, que se acabe la pandemia del coronavirus, automáticamente se va a acabar, incluso por los miles y millones de personas que estamos pidiendo. ¿Qué hace Dios? ¿Está haciendo algo? Entonces preguntémonos, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Dónde está su acción? ¿De qué manera está actuando en nuestras vidas? Y bueno, para esto tendríamos que pensar que de entrada tendríamos que quitarnos y atrevernos así como a cuestionar esa clase de ídolos que tiene mucha gente. Muchas personas tienen así como un ídolo en su vida. Creen en un Dios milagrero que va a hacer las cosas inmediatamente, en un Dios así súper todopoderoso que, no hombre, inmediatamente va a hacer todo lo que le pidas. Y es verdad, Dios hace milagros, Dios tiene poder, Dios nos ama. Pero preguntémonos, desde un padre responsable, ¿hasta dónde ha decidido él actuar? Para que no estemos nosotros atenidos, porque bueno, también esta es una situación muy humana que hay que considerar. Que si quieres tú echar a perder a un hijo, hazle todas las tareas, resuélvele todos los problemas, es decir, no lo lleves a considerar las consecuencias de sus actos. Cuando a un niño no le enseñas a considerar las consecuencias de sus actos, lo estás echando a perder. Entonces pensemos, Dios en su infinita sabiduría y en ese amor grande que nos tiene, ¿de qué manera Él ha decidido actuar para no hacernos atenidos, para no hacer de personas infantiles, así que quieren que todo se los resuelva Dios, para no hacernos flojos en nuestro esfuerzo, para no aniquilar nuestras decisiones, porque si ya todo lo va a hacer Él, pues ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué le pienso? Y al final de cuentas no voy a crecer. ¿Y qué clase de Dios va a querer que sus hijos no crezcan? No es ese en el que yo creo. El Dios en el que yo creo, te lo pudiera decir, es un Dios que quiere ayudarme en la medida en que yo también me dejo ayudar. Es decir, pensemos pues así como que Dios se implica con nosotros, quiere estar con nosotros para resolver los problemas desde nosotros. No con una varita mágica así como de que, a ver hijo, ¿qué se te atoró? ¿Cuál es tu problema? Ahorita mismo lo resolvemos y tan tan. Pensemos pues que Dios, al enviar a su Hijo al mundo, a ese Jesús que nosotros conocemos y amamos, que está presente aquí en la Eucaristía, ¿cómo decidió resolver el mal de la humanidad? Y pensemos, Dios pudo haberlo hecho así como a manera de magia todopoderosa, ¿no? A ver, así como que se asoma desde el cielo mediante un acto impresionante que impresiona más que ser un acto de amor y de responsabilidad, y entonces casi así como con una varita mágica. A ver, mis hijos, todos los que estén arrepentidos, levanten la mano. ¿Ok? Muy bien. Tú. Todos perdonados al cielo. Dios pudo haberlo hecho
de esa manera no es Dios. Así no es como actúa. Y lo que pasa es que en muchos creyentes está esta idea de que Dios arregla así las cosas. Y por lo tanto, al tener esa idea de que Dios arregla así las cosas, ante los problemas que van saliendo, pues bueno, hay que pedirle a Dios y Dios va a arreglarlo todo porque Dios nos ama. Dios es un padre bueno. Ah, ahí está la cosa, es un padre y muy pedagogo, por cierto, y que quiere que nosotros aprendamos, porque quiere vernos crecer. Y muchas veces en el problema, en la dificultad, está el crecimiento. Bueno, entonces, vuelvo otra vez a decir esto. Atrévete a cuestionar la manera en cómo crees en Dios. Atrévete a cuestionar tus ídolos. ¿Mm? Es verdad que el Dios en el que creo se parece más bien como a un director técnico. En lugar de parecer como un mago, es como un director técnico, como un entrenador. Imagínate tú esto en el fútbol. ¿Y cómo suceden las cosas ahí? Bueno, el director técnico les presenta un plan de juego. ¿Saben qué? Nuestro enemigo nos va a atacar así y así y así, y nosotros nos vamos a disponer para hacer este plan, y entonces quiero que entre ustedes haya mucha interacción, conocimiento, comunicación, que se sepan entender, que se sepan, que se adivinen casi casi hacia dónde me la vas a mandar y cómo lo vamos a hacer. Y entonces ahí en eso, esto implica crecimiento, esto implica n número de veces de ir al entrenamiento. ¿Y dónde es el entrenamiento? ¿Dónde te entrena Dios? ¿Y dónde está su plan de juego? Su plan de juego nos lo vino a explicar Jesús. Sí, pudieras tú pensar que cuando estás entrenando es como cuando haces oración, cuando meditas en la palabra de Dios, que tú te dispones a tratar de entender de qué manera Dios te quiere ayudar en tu vida, los problemas que tienes. Dios te está ayudando, sí, muy bien, pero tú necesitas entonces escucharlo y desde ahí entender el plan de juego que está en la Biblia. Y poco a poco vas descubriendo de qué manera quiere Dios que metas los goles. Es verdad que la acción de Dios nunca va a aniquilar tu persona. Siempre te va a dar la responsabilidad sagrada de la libertad. Fue una de las cosas que Dios decidió en el principio, darnos libertad. Cierto, habría que distinguir aquí como que la capacidad que tenemos nosotros de decidir entre una cosa y otra, bueno, eso lo podemos llamar libre albedrío. La libertad es otra cosa, la libertad es una conquista. Una conquista en la que tú poco a poco con tus decisiones vas siendo una persona más libre o más esclava. Si eres más libre, pues ahí vas conquistando la libertad. Si escoges el bien, eres libre. Es curioso esto, Dios te dio libre albedrío, pero cuando ese libre albedrío lo usas para hacer cosas malas, te esclavizas, ya no eres tan libre. Y fíjate tú, una persona, por ejemplo en las drogas, llega un punto en que ya no tiene libertad. Su voluntad quedó aniquilada. Fíjate cómo están esas personas que en cierto modo endosaron su voluntad y su libertad a una droga, a un vicio, a algo que poco a poco los fue engañando, los fue corrompiendo y luego ya pierden total vergüenza. Ya no les importa. Hay niveles, ¿no? Y a veces pudiera decir yo, no necesariamente es una sustancia ingerida la que te hace daño. A veces son ideas. Entonces, pensemos pues, este director técnico te quiere entrenar,
Quiere que tú te dispongas a ir al entrenamiento. La oración es un momento de entrenamiento. Y luego sales a la cancha y fíjate tú que ni el director técnico ni el entrenador se van a meter a la cancha. Aunque tú pudieras ir diciendo, oye señor, pues qué pues, oye, nos van goleando 10-0. Ah, bueno, es momento de que tú empieces a pensar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué vuelvo a caer otra vez en lo mismo? ¿Por qué cedo a los engaños del demonio? ¿Por qué dejo que el egoísmo vuelva otra vez a tomar posesión de mí? ¿Por qué? Y bueno, pues porque te hace falta otra vez ir al entrenamiento y ahí como un laboratorio, vuelvo a decir, en el que tú ensayas la mejor versión de ti mismo. En oración te convences. Dios quiere que estés convencido de lo que vas a hacer. Bueno, por otro lado, pensemos cuántas veces las personas creen que Dios actúa ante los accidentes. Y suelen decir, bueno, es que era la voluntad de Dios. Ay, es que la persona se enfermó, es que tiene cáncer. Acepta la voluntad de Dios. Díganme ustedes, ¿alguna vez Jesús, casi no alcanza a salir aquí, voy a ponerle un poquito más para acá. A ver, ¿alguna vez nuestro Señor Jesucristo le dijo a algún enfermo que se acercó, ay, pues es la voluntad de Dios, acéptala? ¿Era la voluntad de Dios? ¿O no es voluntad de Dios que nos enfermemos? ¿Es voluntad de Dios estar sufriendo? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Que estemos sufriendo? Ah, caray. A ver. Trata de discernir qué clase de Dios quiere eso para sus hijos. ¿Qué clase de papá dice, a ver, quiero que mis hijos sufran para que aprendan? Les voy a poner castigos, los voy a limitar mucho, sus nalgadas a cada rato, golpes. Ah, si están enfermos, que se frieguen. ¿Así quiere un papá para sus hijos? Y no, fíjate cómo el entrenamiento exige esfuerzo, exige de tu parte. Sí, es verdad que al principio del entrenamiento tú vas a llegar y los primeros días, no hombre, vas a sentirte, si nunca has entrenado cualquier deporte, vas a sentir como que, ay, caray, aventé los bofes ahí en el entrenamiento. Pero poco a poco tú mismo te vas dando cuenta que aquello es algo que te hace bien. Es que estar tú concentrándote en aquello que más te beneficia, te hace bien, te capacita para ser una mejor persona. Ah, pues ese es el entrenamiento al que Jesús te invita. Él va a ser el entrenador, pero necesitas tú entender su voluntad. Y su voluntad no es que estés sufriendo, no es que te pasen accidentes, esa no es la voluntad de Dios. Vuelvo a decir que en el principio Dios se jugó una decisión muy importante y la decisión fue darnos libertad, libre albedrío. Muy bien. ¿Qué vas a hacer tú con tu libre albedrío? Y puede ser que alguien se emborrache y puede ser que decida también luego tomar el volante y puede ser que tomando el volante un borracho provoque un accidente, haya muertes y después toda la tristeza que viene para muchas personas. Piensa todo eso. ¿Qué? ¿Es voluntad de Dios? Se murieron 2 personas. Ay, pues es que, pues seguramente ya Dios quiso. No, Dios nos da a nosotros la responsabilidad. Dios quiere que crezcamos como personas. Me acuerdo haber visto una vez así de esas famosas frasecitas que ponen con una foto, ¿verdad? Está en una motocicleta, papá, mamá y 3 hijos en una motocicleta y sin casco. Y luego ponen una foto del Sagrado Corazón, ¿verdad? Así como saliendo de un ladito. Con una frase, a manera de, ¿qué pudiéramos decir?
de que están en cierta manera criticando la fe de aquella gente. Y el Sagrado Corazón como diciendo, y luego no me salgan con que, Jesús, ¿por qué te lo llevaste? De verdad, cuando sucede un accidente por nuestra irresponsabilidad, ¿fue Dios el que se los llevó? Es decir, el que quería que se murieran, pues. Pensemos, es verdad que Dios nos ha dado un número limitado de días. No vamos a vivir eternamente aquí. Aquí vamos de paso, es verdad. Sí, pero mientras vas de paso te toca a ti hacerte responsable de tu cuerpo, de tu salud y hasta donde aguante, ¿eh? Porque pues bueno, traes una genética. Todo esto que tenemos en nuestra genética, pensemos también, ¿es voluntad de Dios esto de las enfermedades? Y miren, Dios quiere que nosotros entendamos que el mal tiene consecuencias. Así como decía yo al principio de un padre de familia que quiere que su hijo aprenda, le enseña a ¿qué? A que sus actos tienen consecuencias, a que se haga responsable de las consecuencias de sus actos. De la misma manera, pensemos, a ver, en el principio de la humanidad, Adán y Eva tenían todas las enfermedades que hay ahorita. Pues no. Y debemos pensar que hubo un punto en la historia de la humanidad en que fueron apareciendo las enfermedades. Y como ahorita, por ejemplo, esto del coronavirus, ¿qué? ¿Cuánto se dice que en cierta manera es responsabilidad de algunas personas que lo crearon en algún laboratorio? Bueno, las enfermedades han venido sobre la humanidad fruto del pecado. Dios quiere que nos demos cuenta que nuestro pecado tiene consecuencias, nos afecta, nos daña, incluso en lo físico. Hay pecados que no, pero otros, la mayoría diría yo, nos dañan a nivel físico, a nivel mental, psicológico, nos dañan a nivel espiritual, nos dañan en nuestra manera de relacionarnos. Entonces, es nuestra responsabilidad la que ha generado tantas y tantas enfermedades. Nuestra irresponsabilidad, el maltrato, piensa tú, por ejemplo, cuánto maltrato le debieron haber dado a algún grupo de personas en especial que los tuvieron esclavizados por años, incluso siglos. Tantas humillaciones, maltratos, enfermedades que van viniendo, se debilita el cuerpo hasta el punto que ya queda grabado en el genoma humano, en la genética de una persona. Hay enfermedades genéticas, es decir, ya naces con ellas. ¿Qué? ¿Fue voluntad de Dios otra vez? ¿O irresponsabilidad nuestra? Fíjate entonces tú que Dios, sí es cierto, quiere que estemos sanos, pero nos quiere que nosotros, ante todo, crezcamos, nos hagamos responsables de las consecuencias de nuestros actos. El borracho o el que va manejando imprudentemente es su responsabilidad, no es voluntad de Dios, y si comete un accidente, no se fueron las personas por voluntad de Dios. Hemos de pensarlo así. Dios quiere nuestro bien. Sí, estamos expuestos a los accidentes, ¿verdad? El día de hoy, precisamente falleció un sacerdote conocido que fue mi director espiritual durante 3 años, el padre David Plasencia, y por un accidente tuvo quemaduras en su cuerpo y el día de hoy ya no resistió más su corazón. Después de un infarto, falleció. Estamos expuestos a los accidentes, es verdad, pero no hay que pensar que son voluntad de Dios. Ah, es que Dios ya quería llevárselo. Oye, ¿qué idea tienes de Dios, pues? Dios quiere nuestro bien y que en todo caso dures tú buenos días aquí, muchos días. Piensa en la promesa que se le hizo a Abraham, por ejemplo, de que iba a durar muchos días. A nosotros nos toca hacernos responsables. Y si hay niños que nacen enfermos, hemos de pensar entonces, ¿qué estamos haciendo para que eso suceda?
¿En cuántas familias hoy se dicen, los psicólogos llegan a decir, hay alguna corriente psicológica que llega a decir que cuando los niños están enfermos, es decir, niños menores de 3 años o incluso en el vientre, que están enfermos, en gran parte es la mala relación que hay entre papá y mamá? Porque ¿qué situación hay? Que el niño parece que entiende que enfermándose va a ayudar a que sus papás se unan por una causa en la que aman, que es él. Ahí te lo dejo como una teoría psicológica. Desde nuestra fe hemos de entender entonces que Dios es como un entrenador. Quiere lo mejor para ti, pero es necesario que tú vengas al entrenamiento, que Él te dé una y otra vez entrenamiento. Porque Dios no te va a solucionar nada, ¿verdad? Es como si tú dijeras, Señor, por favor, que mañana amanezca hablando inglés, por favor, te lo pido, ándale, no seas gacho. A ver, ¿qué? Sin estudiar. Señor, sin estudiar, ¿eh? Para que se vea que fue tu milagro. Ay. Qué tristeza me da, pero bueno, para eso necesitas estudiar. Ponte a estudiar. Dios quiere que tú des lo mejor de ti mismo. ¿Quieres una familia unida? Pues tú también empieza en primer lugar a colaborar en eso. No esperes que las cosas sucedan así. ¿Quieres la paz del mundo? ¿Quieres que nuestros gobernantes estén bien? ¿Que sean buenas personas? Pues empieza tú por generar en las nuevas generaciones ese tipo de actitudes necesarias de liderazgo, personas que tomen en cuenta a los demás, que ayuden, que tengan un verdadero sentido de justicia, que quieran el bien común. ¿Por qué no está pasando esto? ¿Por qué parece que no quieren el bien común? Bueno, ¿cuánto nos hace falta trabajar en eso? Mucho se dice, ¿no? Que cada país tiene el gobierno que merece. Ay, cómo me duele eso. Pero ¿qué puedo hacer para cambiar esta situación? ¿Está en mí poner mi granito de arena? Claro que sí. Y Dios así quiere que nos hagamos responsables y cada uno de nosotros empecemos a considerar que Dios se implica conmigo, lucha a mi lado contra el mal, contra el sufrimiento. Dios está en mi corazón y quiere luchar conmigo en contra de lo que nos deshumaniza. Dios está en contra de la inseguridad y del sufrimiento. Él siempre mantiene su condición. ¿Cuál es la condición de Dios? De un amor creador. Dios, eso es, un amor regenerador. Si tú te acercas a Él, eso vas a experimentar, que te regenera, que te ama, que te hace que tu corazón se reconstruya, que tus actitudes se vuelvan cada vez mejor. Digo, si estás con Dios, eso va a pasar. Si nada más te haces tonto al hacer oración y no dejas que Él te cuestione, entonces pues vas a seguir igual, no te transforma. Bueno, Dios nos sostiene, nos alienta, nos impulsa, nos acompaña, nos ilumina. O sea, como ese entrenador, ahí va a ser lo mejor de ti en tu interior. No resolviéndote los problemas acá afuera, sino acá dentro está su acción principalmente. Y claro, nunca va a prescindir de ti. Quiere que sigas siendo libre. Tú decides. Él te propone. Tú decides. Fíjate que en ese sentido también Dios es como un copiloto. Sí, a lo que mucha gente pudiera pensar, ay, Dios es el piloto de mi vida, ay, qué romántico suena eso, pero no. Tú eres el piloto, Dios es el copiloto. Y si tú le pides consejo a ese gran copiloto que llevas ahí en tu conciencia, bueno, vas a descubrir de qué manera. Y si le haces caso, Él te va a proponer, no te va a forzar a que lo hagas, sigue respetando tu libertad. Piensa en esto, Dios siempre va a respetar tu libertad y está respetando la libertad de todos y está respetando la libertad de los narcos y está respetando la libertad de los políticos que se dejan corromper y está respetando la libertad de cualquier persona en el mundo.
Piensa que este es el presupuesto para poder amar. Y Dios por eso se la jugó en ese sentido, se atrevió, se arriesgó, le apostó a la humanidad. Fíjate tú en esta situación. En el origen de la humanidad, Dios decidió esto y ha seguido respetando la libertad del ser humano. Y decía que Dios no te quiere infantilizado. Dios quiere que seas una mejor persona. Dios quiere contar contigo, con tus cualidades. Dios te presenta el proyecto, pero a ti te toca hacerle caso. En ese sentido, Dios solamente nos invita a asumir lo que nos propone y nos deja en libertad y quiere nuestra responsabilidad. Bueno, es importante que nosotros pensemos, pues, que el mal en el mundo está como está en gran parte por nuestra irresponsabilidad. Ahora, por ejemplo, en esto de la pandemia, muchos ateos se burlaban de nosotros los creyentes, diciendo, una vez más se comprueba que Dios no sirve para nada. Por lo tanto, pues es más probable que no exista. ¿Por qué? Porque, pues bueno, se cerraron las iglesias, se confió en la ciencia y no se alivió por las peticiones de los sacerdotes y de la gente creyente, no se acabó la pandemia. Pues bueno, es que no están entendiendo ellos. ¿Pero por qué no lo han entendido? ¿O por qué creen que nosotros creemos eso? Porque muchas veces así se lo hemos reflejado. Muchas veces pensamos que Dios va a actuar así. Y aquí estamos viendo algo que nos debe llevar a considerar entonces en medio de nuestras situaciones difíciles, ¿qué hace Dios? En medio de las injusticias, ¿qué hace Dios? Si tú eres padre de familia, tienes 2 hijos, uno mayor que le pega al menor, dime si no metes la mano, es decir, intervienes. ¿Dios interviene? ¿Dios va a intervenir en la humanidad sobre aquellos que están abusando de los demás? Qué decisión tan difícil la de Dios, que nos ama, pero que sigue respetando nuestra libertad. Grábate bien eso. Dios va a seguir respetando nuestra libertad ante el sufrimiento. ¿Qué es lo que hace Dios? Ante las injusticias, ¿qué es lo que hace Dios? Y bueno, ya sabemos que en Cristo vino a asumir precisamente el amarnos desde una situación injusta, para que nos demos cuenta qué es lo que hace Dios. Dios está con nosotros. No le gusta que estén abusando de las personas, que los estén maltratando. No le gusta a Dios. Y tú puedes reflexionar incluso en una situación difícil que hayas tenido. ¿Dónde estaba Dios? Estaba contigo. Ahí también le dolía ver que estuvieran haciendo eso contigo. Decidió no intervenir. Qué decisión tan difícil. Pero es necesario que nosotros lo veamos así para que cuando la estés regando, pienses, no va a llegar Dios ahorita y me va a poner un soquete. No, Dios quiere que tú entiendas por la buena. No es el Dios castigador que está así como un policía con la macana en la mano viendo a ver quién la riega para fregarse. Dios sigue dejando nuestra libertad y su acción está en tu corazón. Y hemos de pensar entonces, todas esas personas que andan mal, que andan haciendo cosas muy malas, les hace falta ir con este buen entrenador, con Jesús, y desde ahí renovar su vida. Poco a poco convencerse, dejar que Jesús les hable, les exponga el plan de juego y las actitudes necesarias para vencer al enemigo. El enemigo es el egoísmo propuesto por Satanás. Bien, es un Dios entonces que nos está acompañando y nos va a transformar desde el corazón y nos acompaña en los momentos difíciles. El que tiene que cambiar soy yo, no es Dios el que tiene que cambiar.
He de trabajar más por la paz, por compartir lo mejor de mí, para poder erradicar el hambre, erradicar las injusticias, para que haya un mundo mejor. Dios no nos suplanta. Dios no aniquila tu persona. Dios te sigue dejando tus cualidades para que siempre te des cuenta de que Él obra si tú quieres, porque eres libre de hacerlo. Dios actúa a través de nosotros. No nos usa como un guante para hacer cosas buenas. Quiere contar con nuestra manera particular incluso de ver la vida. Porque cada santo es diferente y brilla de manera diferente. No todos hicieron las mismas cosas. Así cada uno de ellos, pues, de acuerdo a sus cualidades. Dios está en ellos, en su corazón, y Dios les está ayudando ahí. Dios actúa con nosotros y nunca sin nosotros. Ya decíamos, no es una acción mágica, es una acción desde nosotros. Dios está buscando nuestro bien, pero con nosotros, como quien se involucra y nos ayuda y nos propone, pero quiere que nosotros mismos nos demos cuenta de cuál es el camino. ¿De qué serviría que tú, por ejemplo, le hagas la tarea a tu hijo? ¿Aprendió? No aprendió. ¿De qué serviría que le resuelvas los problemas financieros a uno de tus hijos? ¿Aprendió? No aprendió. Es hasta que ese hijo entonces, en colaboración contigo, puede descubrir de qué manera. Pero vean aquí la riqueza de este Padre misericordioso, amoroso, todopoderoso, pero buen pedagogo. Quiere que aprendamos nosotros, que crezcamos. Bueno, miren, hay un cuento de Anthony de Melo que quiero leer. Dice, era un día lluvioso y gris. De pronto me encontré a una niña tiritando de hambre y de frío. Me encolericé y le reclamé a Dios. ¿Cómo es posible, Señor, que habiendo tanta gente que vive en la riqueza, permitas que esta niña sufra hambre y frío? ¿Cómo es posible que te quedes ahí tan tranquilo, indiferente ante tanta injusticia, sin hacer nada? Después de un largo silencio, sentí la voz de Dios que me contestaba en mi interior y me decía, claro que he hecho algo, te hice a ti. Es decir, Dios quiere contar contigo para arreglar el mundo. Así de sencillo. ¿Te dejas? ¿Te dispones? ¿Acoges el plan maravilloso que Dios te presenta? Bueno, mira, es Dios quien verdaderamente anima a la búsqueda de todo cuanto alivia y todo cuanto sana. ¿Sí? Toda persona, incluyendo los ateos, que han hecho cosas buenas, es cuando más caso le han hecho a Dios. Tú, cada vez que has hecho cosas buenas, que alivia, que sana, que alienta, que alimenta, que perfecciona, que construye, que ama, que abraza, que ayuda, cada vez que haces eso, le has hecho caso a Dios. Ese es su plan. A veces consciente o a veces inconscientemente, pero toda obra buena así sucede. Incluso cuanto más nos opongamos al sufrimiento con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, tanto más nos adherimos al corazón, a la acción de Dios. ¿Mm? Cuando tú te dispones a sacar a la gente del sufrimiento, estás más unido al corazón de Dios. ¿Te das cuenta entonces que Dios no quiere el sufrimiento humano? Dios quiere que nosotros vivamos bien, pero quiere contar con nosotros.
Dicen que en una ocasión le preguntaron a Dalai Lama, ¿cuál es la mejor religión? ¿Y qué respondió? Él dijo, la mejor religión es la que te hace mejor persona, es decir, más compasivo, la que te hace más sensible, más desprendido, más amoroso, más humanitario, más responsable. La religión que sea capaz de hacer eso de ti es para ti la mejor religión. Miren que este líder espiritual también hemos de tomarlo en cuenta, porque Dios sopla en todas las personas. Todo el que le hace caso tiene una enseñanza que darnos independientemente de la religión que venga. Entonces, en este sentido, la espiritualidad que propongo, en ese sentido vamos respondiendo pues la pregunta, ¿de qué manera Dios me ayuda? ¿Cuál espiritualidad he de cultivar? Una espiritualidad centrada en el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, reino de Dios, pero a favor del hombre. Todo lo que sea beneficio del ser humano. Es decir, una espiritualidad que se alimenta de un Dios que solo busca y quiere una humanidad más justa y feliz. Construir un mundo más humano. Es una espiritualidad que debe colocarnos al servicio de los demás. Una espiritualidad que invita a la transformación, a vivir haciendo el bien, curando a las personas del dolor y del miedo. Cuando tú ayudas a toda persona en ese sentido, pues mira cuánto bien haces a los demás. Bueno, quisiera recordar, por ejemplo, personas que han pasado una situación difícil, Por ejemplo, me acuerdo Nelson Mandela. Nelson Mandela, un hombre que luchó por la paz y la libertad en Sudáfrica, estuvo muchos años preso. eh, Creo que se llamaba Rhode Island, donde estuvo en la cárcel. Y cuando estuvo ahí, él mismo decidió, si sigo alimentando el odio, aunque salga de la cárcel, no voy a ser un hombre libre. Y mira cómo él se dispone a dejar que la ayuda de Dios entre en su corazón y le sane. ¿Qué tal te parecen a ti 27 años de prisión? ¿Suficientes motivos como para salir odiando a la humanidad? ¿O piensa tú en el autor de un libro que se llama El hombre en busca del sentido? Fíjate que esta persona estuvo mucho tiempo en los campos de concentración nazis. Y estando ahí, también se dio cuenta de una situación. Si yo logro salir y ser feliz, le demostraré a la humanidad que a pesar de las circunstancias difíciles que te puedas encontrar, de todas maneras puedes lograr la felicidad. ¿Qué te parece cuando las personas, diferentes personas, han vivido una situación difícil y encuentran a Dios? Y parece que eso los hace mejores personas. Es verdad que Dios no quiere el sufrimiento, pero cuando viene el sufrimiento y tú estás con Dios, cuando tú pasas, superas el sufrimiento teniendo a Dios en tu vida, ahí hay un crecimiento impresionante. Parte de la realidad del ser humano es el sufrimiento. No hay que provocarlo ni buscarlo. Sin embargo, vendrá. Y en ese momento, si tú estás con Dios, vas a ver cómo eres una mejor persona. A ti mismo te invita Dios. Yo veo cuántas personas a lo largo de la historia este, han hecho cosas maravillosas, ¿no? Han dado oportunidad para que nosotros pensemos que a pesar del sufrimiento, a pesar de eso, Dios está con ellos y lo vemos así pues, que ellos dejan que Dios obre en sus vidas. Y mira,
No se sienten ni abandonados por Dios, porque muchas veces es lo que dice mucha gente. Ay, si Dios existiera, ¿cómo permitiría que nacieran niños con cáncer, con leucemia? No, Dios no lo permitiría. Pero si lo permite, ¿y cuántas veces esas situaciones vienen a traer algo, una enseñanza a nosotros como humanidad? Recuerdo un matrimonio, por ejemplo, que los vi así en su crecimiento, cuando se casaron, cuando tuvieron su primer hijo y cuando estuvieron a punto de divorciarse. ¿Qué les pasó? Un matrimonio bonito, feliz, de esos que parece que son traídos de cuento de hadas, ¿no? Guapos los dos. Se casaron, un amor bonito, trabajaban, nace su primer bebé, una niña con síndrome de Down. Y cuando no tienes a Dios en tu vida, aunque tengas el mundo perfecto, ¿verdad? Se te desmorona tan fácil, con poquito que sople el diablo, como dicen. Bueno, ante esa situación, ellos empezaron a dudar de que Dios los ama. Ellos empezaron así como a verse recelosos y resentidos entre ellos, a echarse la culpa. No, mira, este salió así por culpa de tu familia. Y la otra persona, no, 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 en la tuya es donde están mal. Y empiezan así, con ataques, violencias internas, hasta el punto de que se hartaron y vamos a divorciarnos. Pasan un proceso en el que ellos mismos tienen una conversión interior y se disponen a vivir en armonía y entienden aquello que les está pasando y cómo los veo pues yo en su evolución, y ya cuando se convierten son personas que entendieron aquella situación y están tan unidos y aman tanto a esa niña que dicen, ha sido una bendición de Dios tener esta niña. Nos vino a enseñar mucho. Nos puso en jaque, ciertamente. Nos demostró nuestros límites, nuestra incapacidad de amar, nuestro chaparro amor que teníamos. Pero ahora ha crecido y somos más libres, más generosos, más dispuestos, más amables, más bondadosos, más dispuestos a hacer un favor, más dispuestos a perdonar, más dispuestos a tolerarnos, a darnos la mano. Y entonces, cuando desde fuera juzgas a Dios, tú, de por qué hay cosas malas en el mundo y no entiendes que el plan de Dios no ha sido que estemos mal. Pero cuando asumimos incluso nuestros mismos errores y defectos y somos capaces de crecer desde ahí, con Dios, híjole, el ser humano crece mucho. Hace tiempo escuché un cuento, que ahí te va. Dicen que en una ocasión un cazador, ahí va, buscando a ver qué presa se encontraba. Con todo su equipo, un rifle con mira telescópica, un gorro que traía una lámpara. Y bueno, se encuentra entonces una situación en la que una tigresa está cazando ahí a un venadito. Una vez que lo caza, el cazador está esperando y dice, ahorita me voy a llevar doble presa. La tigresa y aquel venadito. Pues bueno, resulta de que la tigresa empieza a arrastrar a su presa, a llevársela. Y muy inteligentemente el cazador dice, ya sé, seguro va con sus cachorros a alimentarlos. Ahí tengo, ahora sí, una buena caza. Entonces va siguiendo y cuando por fin encuentra que la tigresa dejó su presa, aquel venadito ya muerto, se lo dejó a un lobo que estaba como incapacitado para caminar. Le pareció sorprendente, ¡ah, caray! ¿Cómo? Y entonces dice, híjole, qué grande es Dios, ¿no? Y yo dudando de él, ve nomás cómo una tigresa está alimentando a un animal que no es de su misma especie. Caray, perdón, Señor, si alguna vez dudé de ti, pero ahora voy a cambiar. Regresa sin haber matado ningún animal.
entra a su casa y sigue reflexionando. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Sin duda recibí una señal magnífica, maravillosa, hermosa. Ya sé lo que voy a hacer. Entonces se cambia de ropa y sale a la esquina de su casa a pedir dinero. Oiga, ¿me pudiera dar, por favor, un poco? ¿Me pudiera? Oiga, usted me pudiera dar. Y las personas lo ven y dicen, bueno, ¿este qué? Ni enfermo, ni tonto, ni inválido, ni discapacitado. Pues, ¿qué le pasa? Y nadie le da dinero. Por ahí una viejita le da una monedita, pero estaba medio ciega ella. Ah, caray, híjole, ¿qué pasará? ¿Qué puedo hacer? Entonces, le reclama a Dios ese día, en la noche. Ay, Señor, por favor, Señor, no entiendo. O sea, si pudiste alimentar a aquel lobo que estaba allá, yo llevo semanas pidiendo y nadie me da. O sea, ¿no soy más importante yo que aquel lobo? Y entonces escucha una voz en su interior que le dice, no quieras ser como el lobo, porque yo te creé como el tigre. Y mira, para terminar, quiero leer un poema que estuve buscando quién es el autor de este poema y en todas me encontré autor desconocido. Se titula ¿Dónde están las manos de Dios? Cuando observo el campo sin arar, cuando los aperos de labranza están olvidados, cuando la tierra está quebrada y abandonada, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil, cuando veo al prepotente, pedante, enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino, carentes de recursos para defender sus derechos, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando contemplo esa anciana olvidada, cuando su mirada es nostalgia y balbucea todavía algunas palabras de amor por el hijo que la abandonó, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando veo al moribundo en su agonía, lleno de dolor, cuando observo a su pareja y a sus hijos deseando no verle sufrir, cuando el sufrimiento es intolerable y su lecho se convierte en un grito de súplica de paz, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando miro a ese joven antes fuerte y decidido, ahora embrutecido por la droga y el alcohol, cuando veo titubeante lo que antes era una inteligencia brillante y ahora harapos sin rumbo ni destino, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando esa chiquilla que debería soñar en fantasías, la veo arrastrar su existencia y en su rostro se refleja ya el hastío de vivir. Y buscando sobrevivir, se pinta la boca, se ciñe el vestido y sale a vender su cuerpo, me pregunto, ¿dónde están las manos de Dios? Cuando aquel pequeño a las 3 de la madrugada me ofrece su periódico, su miserable cajita de dulces sin vender, cuando lo veo dormir en la puerta de un zaguán tiritando de frío con unos cuantos periódicos que cubren su frágil cuerpecito, cuando su mirada me reclama una caricia, cuando lo veo sin esperanzas vagar con la única compañía de un perro callejero, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Y me enfrento a Él y le pregunto, ¿dónde están tus manos, Señor? Para luchar por la justicia, para dar una caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, dar amor y ternura a los olvidados. Después de un largo silencio, escuché su voz que me reclamó. ¿No te das cuenta que tú eres mis manos? Atrévete a usarlas para lo que fueron hechas, para dar amor y alcanzar las estrellas. Y comprendí que las manos de Dios son mis manos. Somos tú y yo, los que tenemos la voluntad, el conocimiento y el coraje para luchar por un mundo más humano y justo. Aquellos cuyos ideales sean tan altos que no puedan dejar de acudir a la llamada del destino.
aquellos que desafiando el dolor, la crítica y la blasfemia, te reten a sí mismos para ser manos de Dios. Señor, ahora me doy cuenta que mis manos están sin llenar, que no han dado lo que deberían dar. Te pido perdón por el amor que me diste y que no he sabido compartir. Las debo usar para amar y conquistar la grandeza de la creación. El mundo necesita esas manos llenas de ideales y de estrellas, cuya obra magna sea contribuir día a día a forjar una nueva civilización que busquen valores superiores, que compartan generosamente lo que Dios nos ha dado y puedan al final llegar vacías, porque entregaron todo el amor para lo que fueron creadas, y Dios seguramente te dirá, esas son mis manos. Hermano, que Dios te bendiga. No olvides compartir esto, suscribirte a este canal. Comparte estas buenas noticias. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.